Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los presentes, a todos los que nos siguen por redes sociales, a este último evento de la celebración de los 43 años del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Aussigli del Instituto Nacional de Bellas Artes. En esta ocasión, la programación nos ha permitido abrir el espacio para la presentación de un libro del propio Centro de Investigación Teatral. En este caso es un libro de Sergio López, Circo en llamas, los viajes de Giuseppe Chiarini en México de 1864 a 1869. Sí, 8, perdón. Bien. Y pues me da muchísimo gusto estar al cargo de esta mesa. Soy Óscar Armando García, por los que no me conocen. Yo pues soy profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero también me considero parte de esta maravillosa casa a la cual le brindo mi más sincera de mis felicitaciones, mi más jubilosas de mis felicitaciones, pues porque he participado muchas veces en varios eventos y he estado acompañado, como se dijera en la mesa anterior, acompañado frecuentemente en algunas de mis propias investigaciones. Y quiero hacer una mención especial antes de comenzar la mesa, porque tenemos aquí en la sala la presencia pues, de la decana de nuestro querido CITRU, que es la maestra Socorro Merlín, doctora, maestra Merlín, que pues es un verdadero honor que nos acompañe en esta aventura que pues los que nos acompañan hoy en la mesa van a justamente a discernir, a analizar, a proponer y a verificar qué tanto hizo Sergio López en este proceso. Bien. Yo de principio les quiero decir, lo iba a decir con el libro en la mano, ya nos van a explicar por qué no lo tenemos en la mano, pero eso sucede a cada rato. Pero a cada rato les comentaba que yo ya llevo con esta, ya 4 presentaciones del libro sin el libro, ¿no? Y a veces con el DOMI, que generosamente me presta el impresor, me dice, pues llévate eso. Ok. Y claro, después llega la fila de gente, oye, ¿me puedes vender un libro? No, no puedo. Porque mira, está en blanco. Sí, pero bueno, en fin, pero no es sorpresa. Pero yo les quería decir que un libro como tal, pues es una síntesis, es un objeto síntesis, muy preciado por muchas razones, pero yo quiero enumerar ahorita tan solo el por qué es tan valioso ese objeto síntesis. Porque allí está la idea inicial, está el proceso de encuentro con la documentación, como es el caso del libro de Sergio, está abrir ese gran abanico de, bueno, ahora clasificar esa documentación, analizarla, llevar a cabo la escritura y organización de esos materiales, pero la escritura de qué es lo que va a leer el destinatario, y entrar además a ese complejísimo proceso que es la edición, ¿no? Que es verdaderamente la edición,
en todos sus aspectos, la decisión de qué va primero, qué va después, que si hay ilustraciones, por qué, conseguir los permisos de las ilustraciones, por qué va en ese orden. Ahí entra, por supuesto, la mano magistral del editor, del diseñador o la diseñadora, en fin, en todo eso que estoy mencionando empieza a haber ya esa convocatoria a una serie de personajes maravillosos, extraordinarios, que nos llevan pues a la imprenta y después además a los permisos y a las autorizaciones oficiales. Ahí es donde no entró este libro. Entonces, pues en esas vamos. Está entrando, va en proceso, va en proceso. Pero lo que les quiero decir es que por eso resulta tan fascinante y por eso es también tan jubiloso hacer la presentación de una publicación como es en este caso en particular. Entonces, para hablarnos de esta aventura hecha realidad ya, aunque sea en digital, pues tenemos la presencia de varios colegas, que van a hablar sobre el libro. Me permito entonces, cada vez voy a ir presentándolos uno por uno, para no usar mucho tiempo, y vamos a comenzar con Charlotte Vercaire. Estudió teatro corporal en el estudio Magenia de Ela Jarosevic y danza contemporánea en Rencontre International de Danse Contemporaine de París. Se inició a las artes del circo en la Academia Fratellini con la familia Niccolodi en París, en las escuelas de circo Carampa en Madrid y Vértigo en Italia. En esta última obtuvo el diploma de artista de circo contemporáneo con la especialidad en cable tenso. En el 2010 fundó Transatlant Cirque, con la cual creó los espectáculos Cabaret Mosaic, Sompa Suchitl, piezas para Pasatono Orquesta, Dokui Danzar y… ¡Ay, qué títulos, Dios mío! Está en todos los idiomas, ¿no? En Natubi Inu. Y se presentó en festivales e instituciones de México y Europa. Destaca su participación en eventos comunitarios como las fiestas patronales de la Mixteca oaxaqueña, Sierra Norte de Oaxaca, entre otros. Es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad París V, maestra en Ingeniería de Proyectos para América Latina y en Investigación en Espacios Culturales y Sociedades Latinoamericanas por el Instituto de Estudios Americanos de Toulouse, Francia. Es doctora en Etnología por la Universidad de París-Nanterre y en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su proyecto Correspondencias Maromeras fue ganador de los fondos concursables del Crespial en 2016. Realizó su primera obra de cine etnográfico, La Maroma a la Antigua, en 2019, y es cofundadora del colectivo plural e independiente de maromeros en México, Correspondencias Maromeras Asociación Civil. Su vocación de etnofunambulista es el resultado de un intenso intercambio entre Francia, México, las artes circenses, la maroma y la antropología. Adelante, Charlotte. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Sergio, por la invitación a presentar. No existe el libro, pero yo lo imprimí para que se den cuenta un poco del volumen. Son 2 tomos. Eso, y gracias aquí por recibirnos en el Centro Nacional de las Artes. Un libro importante para el circo mexicano e internacional, sin duda alguna. Entonces, como me toca primero, pues me toca decir las cosas aburridas. Como ya lo dije, pues son 2, el libro se llama Circo en Llamas, los viajes de Giuseppe Chiarini en México. Son 2 tomos de aproximadamente 300 cuartillas cada uno, tiene 6 capítulos y cada capítulo va narrando de manera muy fluida los viajes de Chiarini, pero donde también
podemos aprender de historia del país, que eso fue algo que a mí me agradó bastante. No es un libro pesado, académico, con saturación de datos académicos. Sobre el autor sabemos que le gusta mucho, es un apasionado del circo y le gusta mucho, tiene un lado de coleccionista que también se nota, no solo en este libro, sino también en la reedición que hizo de Los payasos poetas del pueblo, que ese creo que sí existió, no sé si todavía existe. Ya se agotó, claro, es que, bueno. Pues resaltar eso, ¿no? Resaltar ese método, ¿no? Pues que es pluridisciplinario, pero a la manera de Sergio, ¿no? En donde va a los lugares, en el centro de la Ciudad de México, se traslada a donde lo lleva su investigación, que eso pues no todos los historiadores lo hacen. Entonces pues destacar esa parte del libro en donde pues los que necesitan como ahí un repasito de lo que se aprendió en la secundaria, en la preparatoria, pues es muy ameno aprenderlo a través de la historia del circo, ¿no? Podemos aprender sobre Maximiliano y Carlota, sobre la intervención francesa. De hecho, yo no sabía que, bueno, es un poco el spoiler, al menos del primer tomo, no sabía que Chiarini había abierto la recepción de Maximiliano y Carlota aquí en la Ciudad de México, lo cual hace de Chiarini un circo importantísimo. A mí me interesó mucho su estancia larga en México, pero también cosas que yo desconocía por ser especialista casi únicamente del circo mexicano y cada vez más local. No sabía que Chiarini había estado en La Habana, no sabía todas esas cosas que me parecen apasionantes. Entonces, en este libro podemos tener una aproximación total, diría yo. Ya quien es como escrupuloso ahí en las fuentes y esas cosas, pues puede ir a investigar por fuera, ¿no? Pero tenemos acá un panorama total de la historia de este circo en México y fuera del país, sus antecedentes, su paso aquí. Voy a resaltar, porque pues yo lo que conocía de Chiarini y que me parecía increíble es que, bueno, yo estudio a los maromeros y cuando llega el circo de Chiarini a México, pues era un tiempo en donde todavía en la Ciudad de México habían compañías de maromeros. Los maromeros, para los que no saben, los maromeros son equilibristas en cuerda, pero en la época colonial el espectáculo de maroma también incluía muchas cosas más. Contorsión, títeres, trapecios, algún cómico, a veces algún personaje deforme. O sea, todas estas cosas se incluían en los espectáculos de maroma y se hacían en la Ciudad de México, en unas casas que se llamaban los patios de maroma, brevemente, ¿no? Hoy se hace en los pueblos y en los pueblos indígenas rurales, básicamente en el sur del país, y aquí en la ciudad ya no. Entonces, lo interesante es que cuando llega el circo de Chiarini, pues hay una cierta competencia, digamos, entre los mejores maromeros y los circos llegados de fuera, ¿no? De Europa. Y pues se funda un circo ya mexicano, ya como circo olímpico, ya no como maroma. Y entonces, pues incluso lo cuenta Sergio en el libro, hay ahí una competencia por presentarse en el Zócalo,
por a ver quién obtiene el permiso de las autoridades. Y pero Chiarini, o sea, en la época había, bueno, estamos hablando de una época en donde todavía había esclavitud legal, digamos, no que haya desaparecido, pero al menos es ilegal. Y varios circos presentaban un número que se llamaba El Indio Apache, y Chiarini pues, no lo tenía. Entonces, invitó, me corriges, porque es lo que quedó en mi memoria, invitó a unos mayas yucatecos a presenciar una gran función de Chiarini, y pues tanto ellos eran espectadores de la función como la gente los miraba también a ellos. A mí ese juego de miradas, de estatus, de competencia, que al final es sumamente actual, pues me parece muy interesante de este libro. Y Chiarini, digo, esto tal vez lo dice de María y Campos, pero Chiarini, su estrategia en la competencia fue contratar a los maromeros más hábiles de la época para pues engrandecer su circo. O sea, digamos que él nunca, bueno, trató al menos de nunca ser como afiliado a un partido político, si se puede decir así. O sea, como que siempre trató de abrir las puertas de su circo a todos, y pues aquí se ve reflejado. Bueno, salvo estas dos cosas que por interés personal relevé, pues eso, nos permite Sergio, a través de este libro, tener acceso a esa historia, ¿no? Estética, social, cultural y política de la época del Circo Chiarini. Y pues creo que ya pasaron mis 10 minutos, pero podemos, dijiste que era una charla, que la gente iba a intervenir, que iban a preguntar, entonces pues aquí estamos para lo que siga. Le cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Charlotte. Claro que sí. Ahorita. Ahora abriremos al final ya nuestra charla con todos, todas, y gracias por tu intervención. Bien, ahora le doy la palabra a Valerio Vázquez Bárcena. Él es director de escena y clown. Fusionó equilibrismo, malabares y comedia en su acto circense Malabarista Aéreo, presentado en México, Finlandia y Estados Unidos. Es cofundador de La Gran Pompa Teatro Excéntrico, una destacada compañía de arte circense en México, con la que ganó el primer premio al mejor acto de clown en el 10º Festival Internacional de Mimos y Clown en Odessa, Ucrania. La compañía ha actuado en importantes escenarios como el Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y el Teatro Cultural Helénico, entre muchos. Licenciado con mención honorífica en Dirección de Escena, con especialización en circo por el Instituto Ruso de Arte Teatral. Ha dirigido una docena de espectáculos de diversos géneros que se han presentado en Europa, Asia y México. Se formó con Anatoly Lokachuk, perdón, y miren que lo conocí bien, a Anatoly, y se especializó como, pero por eso siempre le decíamos Anatoly. Maestro. Y se especializó como malabarista, acróbata y clown en la Escuela Estatal de Circo y Teatro de Variedades de Moscú. Vázquez es investigador, promotor y docente de las artes circenses, coordinador por el primer diplomado de creación en artes circenses en el CENART. Ha sido beneficiario y jurado de diversos programas de apoyo a las artes y realizó la gira
el Convite de la Gran Pompa entre 2021 y 2023 en varios estados de México. Valerio, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo hubiera querido también charlar, pero empecé a hacer mis notas y se convirtió mejor en algo que leeré. Bueno, pues en este libro, Sergio López, además de brindar una amena y muy detallada huella de Giuseppe Chiarini, nos presenta el contexto histórico, político, geopolítico y, muy importante, el contexto histórico circense, por así llamarlo. Además de exponer datos de las andanzas del propio Chiarini, nos cuenta de artistas contemporáneos a él que pasaban antes o después por los mismos sitios que él pisó, los maromeros locales, ¿no? Para los investigadores de circo, este libro aporta una pieza más al rompecabezas de su historia en México, misma que debe continuar desarrollándose para que sepamos dónde estamos parados, para que sepamos lo que ya hace más de 100 años se hizo, para que sepamos que desde sus inicios en los circos ya se contaban historias, se presentaban pantomimas, hipodramas y otros géneros mímicos. Hoy en día el arte del circo ha caído en una suerte de estandarización que va en contra de su naturaleza, la singularidad artística. Si bien desde sus inicios, cada vez que un artista aportaba un nuevo acto al repertorio universal de las artes circenses, de inmediato era replicado por otros, en realidad siempre era más bien versionado, porque no había tal desarrollo tecnológico como lo hay hoy, todavía eran aportes artesanales, lo cual implicaba construir aparatos con los materiales que estaban a la mano y adaptar los actos a los cuerpos y mentes de los artistas que los ejecutaban. No había tal cosa como la producción en masa de objetos y mucho menos de cuerpos humanos, como casi está sucediendo hoy en día en la industria deportiva y hacia donde se dirige también el arte circense. Pero recordemos, el arte circense es eso, un arte, una técnica que sirve a la expresión del artista y no al revés. Tras la lectura del libro de Sergio, puedo concluir que hoy en día las ideologías algo han cambiado desde que Chiarini giró por México, pero que la forma de trabajar de los artistas sigue siendo en esencia la misma. Buscar ofrecer al público una oferta siempre diferente y hacerlo de manera creativa. Chiarini fue un inteligentísimo hombre del espectáculo, más allá de su desempeño en la pista, fue un hombre que conoció muy bien el negocio circense y que encontró siempre formas de vender su circo y a sus artistas. Encontró siempre una manera inteligente de interesar al público y que comprara boletos. Su paso por México hace pensar que en términos generales nada ha cambiado para los que nos dedicamos al negocio del arte circense. Los artistas se contratan para actuar en circos, estables o en gira, en producciones circenses que suceden en grandes teatros o, por ejemplo, en espectáculos especiales para el emperador. También hacen sus demostraciones a cielo abierto y pasan el sombrero entre los espectadores. Como bien nos narra Sergio, Chiarini siempre encontró maneras inteligentes de vender sus programas. La importancia de este libro para un joven en formación como artista de circo, a mi manera de ver, radica en: damas y caballeros, niños y niñas, sean bienvenidos al Circo en Llamas, al libro Circo en Llamas. Conozca los viajes de Giuseppe Chiarini en México, 1864-1868. Léalo hoy. Llene su imaginación con las aventuras que Sergio López nos narra de manera extraordinaria. Conozca el momento singular del efímero Segundo Imperio Mexicano. Déjese sorprender por las impecables descripciones de los actos ecuestres y los hipodramas que el circo de Chiarini presentó en nuestro país. A lo largo de 2 amenos tomos conocerá una singular aventura ilustrada con interesantísimas imágenes. Comenzamos. Apenas. Gracias a que Sergio López ha realizado un exhaustivo trabajo de investigación para seguirle la pista a Giuseppe Chiarini a lo largo de su andar por México, gracias a que nos da cuenta de la gran creatividad del empresario en sus formas para publicitar y vender sus programas, siempre sensible al termómetro político del país, gracias a que nos describe con lujo de detalle muchos de los actos que presentaban en aquel circo, así como de sus pantomimas e hipodramas. Gracias a la entretenidísima prosa de Sergio que nos narra todo lo anterior, puedo constatar que aparentemente no hay nada nuevo bajo el sol. Que entonces y ahora, cuando un empresario, además de conocer muy bien su oficio, es tenaz y creativo, encuentra siempre la manera de salir avante con el negocio, de mantener a flote al circo y a toda su tripulación, de proponer formas originales de presentar sus programas. Puedo constatar también
que entonces y ahora, cuando los artistas son disciplinados y creativos, encuentran siempre su particular manera de presentarse ante el público con un acto, sea este clásico u original. Como les decía, aparentemente no hay nada nuevo bajo el sol, y sí, en efecto, las vicisitudes de vivir del arte, circense o cualquier otro, han sido siempre complejas. Sin embargo, Sergio nos demuestra que se puede lograr, tal y como lo hizo Chiarini al pasar con éxito por un país que vivía convulso. Y sí, en efecto también siempre se han tenido que pagar impuestos, siempre habrá competidores, por fortuna, siempre habrá detractores y siempre partidarios. Pero lo que no habrá siempre, lo único que es irrepetible, es la singular personalidad de cada ser humano. Ya sea este empresario o artista, artista-empresario, empresario-artista o artista de la empresa o empresario del arte, su singularidad es lo que lo hará exitoso. Hoy en día, que por razones diversas el circo y sus artes ebullen y se aparecen en recintos como esta mismísima Aula Magna José Vasconcelos, hoy que muchos jóvenes se interesan tanto en las artes del circo y que incluso hay centros de formación, me gustaría dirigirme a ellos que incursionan en ese mundo. Me interesa decirles que este libro, Circo en Llamas, nos enseña que no hay razón para claudicar cuando estás donde quieres estar y que siempre hay que obstinarse en ser auténtico, aunque veamos que el de al lado está cosechando más éxitos al calcar logros de otros. No caigamos en la tentación de ese éxito, es un éxito efímero, se irá con la moda. Pero el éxito que perdura, que pasa a la historia como lo hizo Chiarini, es aquel que está fundamentado éticamente en la propia particularidad. Gracias al amplio contexto que presenta el libro, no solo histórico y social, sino también de cómo era la vida artística y concretamente circense en aquel segundo imperio mexicano, podemos conocer qué actos se presentaban y qué hipodramas y pantomimas. Podemos incluso conocer cómo era la arquitectura del circo y entonces sabremos que esto del teatro-circo es ya un concepto viejo. Sin lugar a dudas, recomiendo que los jóvenes que incursionan en las artes del circo, y no solo ellos, lo lean. Van a enterarse de que ya se ha descubierto el agua tibia en infinidad de ocasiones. Los actos que se presentaban en los circos del siglo XIX o incluso fuera de ellos eran ya reinvenciones de las reinvenciones y sin duda sería muy interesante reinventarlos hoy. ¿Pero cómo hacerlo? Creo que desde la autenticidad, desde la particular forma de estar en el mundo que cada uno tenemos, sin pretender ser nadie más que el propio autorretrato. Descubrirán también, por ejemplo, que ya hace 150 años en el circo se mostraban actos que combinaban disciplinas. Un ejemplo es el acto de El tambor aéreo, música con acrobacia. Otro más es el acto del concierto acrobático y cómico de los hermanos Nelson, que además de la acrobacia y música, agregaban comedia para servir un completo platillo circense. Y para hacer comedia de la buena, como ellos lo hacían, a juzgar por las reseñas que muestra el autor, es necesario provocar al público, descolocarlo, hacerlo partícipe activo del convivio. ¿Qué no es esto acaso lo que busca el arte más contemporáneo? ¿Es que los hermanos Nelson o el mismísimo Chiarini eran grandes visionarios? ¿O es que simplemente reinventaron el agua tibia? Así pues, no me queda más que agradecer la invitación de Sergio a presentar este fantástico libro y con gran entusiasmo invitar a todos aquellos que deseamos presentar propuestas actuales, contemporáneas, a que busquemos un poco en la historia y que, con sobriedad y modestia, reinventemos el hilo negro y el agua tibia, pues antes ya lo han reinventado otros, pero nosotros quizá no. Gracias. Muchas gracias, Valerio. Gracias. Pues sí, efectivamente, lo que tenemos ahora a la vista es un trabajo muy importante, muy necesario para las artes escénicas en México. Yo siempre he considerado que, en general, los que nos hemos dedicado a diferentes etapas de la historia de las artes escénicas en México, cada uno de nuestros trabajos, labores, investigaciones y libros pretenden aportar una nueva pieza a ese gran rompecabezas que es esta historia. Historiar las artes escénicas en México, como en todo el mundo, es un trabajo titánico, pero no importa
no importa qué dimensiones tiene el esfuerzo, sino más bien el resultado de que nuestros lectores, como bien dice Valerio, pueden ser nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, sepan que ha sido un mundo complejo, y en especial es una gran aportación también para esa historia que siempre se nos maneja a nivel estampita de los malvados invasores que estaban aquí en el imperio. Bueno, pues, pero fueron muchos años, y en esos años pasaron un montón de cosas, entre ellas la construcción de las artes escénicas en ese momento bajo esas circunstancias. Y quiero también poner el acento en que pues se nos habla de la consolidación de nuevos espacios de nuevos espacios de trabajo, nuevos espacios de arquitectónicos, ¿sí? Que no necesariamente tenían que ser de ladrillo, de mampostería, sino que hay justamente es cómo se revela que el circo, no solo en México, en todo el mundo, pero en especial en América Latina, pues va a ser un espacio de convocatoria al público que no está consolidado en edificio, sino en espacio. Y que, pues en el caso justamente de Chiarini, pues ahí tenemos a alguien que aporta, que da una especial aportación a estos nuevos espacios. Bien, vamos ahora a escuchar a Claudia Irán Jasso Apango, bibliotecóloga por la UNAM, estudió la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad Intercontinental. Ella es investigadora y documentalista, labora en el CITRU desde 2013, es responsable de procesos de preservación, catalogación, formación de usuarios y consulta especializada. Principalmente tiene a su cargo los fondos Ludwig Margules y La Carpa en México. Sus líneas de investigación son documentación artística, documentación teatral, literatura gris y muralismo y teatro. Ha dictado conferencias en México, Argentina y Colombia, y se desempeña como profesora adjunta en la maestría en investigación teatral. Claudia. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco al maestro Sergio López la invitación para la presentación de su libro más reciente y saludo a mis compañeros de mesa, Charlotte, Oscar Armando y Valerio. Quiero empezar al estilo del autor, narrando que en noviembre de 2018 me invitó a presentar su libro Los payasos poetas del pueblo, de Armando de María y Campos, del cual Sergio hizo una edición crítica. Esto fue en la Feria del Libro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en el Parque Bicentenario, que era la antigua refinería 18 de marzo y que se encuentra en la delegación Azcapotzalco. Ese día, pues, me trasladé en metro a este recinto y, bueno, llegando a la estación General Anaya, literalmente se me fue un tren, no me pude subir y vi que en el tren venía Sergio. Entonces ya nada más nos hicimos adiós, nos íbamos a ver más adelante, abordé el siguiente convoy y en la estación Chabacano, poco antes de llegar a la estación Chabacano, nos desalojaron del último vagón. Nos pasaron al penúltimo vagón y, bueno, como que no comprendíamos qué era lo que sucedía, hasta que en esta estación Chabacano yo no me pude pasar al penúltimo, era mucha gente para juntar en un solo vagón, y entonces el motivo era porque en Chabacano iban a abordar el tren los migrantes. Los iban a trasladar al metro Cuatro Caminos y entonces no pude pasarme como nos habían indicado al vagón y conviví con ellos durante varias estaciones. Y ahí pude ver caras de esperanza, de agotamiento, de ganas de llegar al otro lado. Había muchas mujeres y niños, e ilusamente les preguntamos si los estaban esperando camiones.
Nos contestaron que no, que iban a continuar a pie. Esa fue la primera caravana migrante proveniente, esta gente principalmente de Centroamérica. Hoy día no sé cuántas caravanas van, pero ¿por qué les estoy contando esto? ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque después de 6 años de ese acontecimiento, me encuentro nuevamente presentando un libro de Sergio López Sánchez, y este es un texto que nos muestra una parte del recorrido de un migrante, Giuseppe Chiarini, en el que además el autor, con su narrativa, capta la atención del lector, ya que lo va guiando con palabras muy amables a lo largo de la lectura, explicando los detalles a través de una contextualización para llegar al punto que quiere abordar. En esa presentación del libro de los payasos poetas del pueblo, pues nos enfrentábamos a un público difícil, infancias y adolescencias. Teníamos que captar su atención por 1 hora, y al igual que con este libro, Sergio en ese momento logró captar la atención de ese público, que estuvo atento toda la sesión. Y lo mejor para mí es que salieron manejando el lenguaje circense del siglo XIX, diciéndose, por ejemplo, eres un cócora. Me imagino que pues al clásico estudiante que hace bromas durante la clase. Pero bueno, Giuseppe Chiarini salió de su tierra natal para buscar trabajo, dinero, fama y sobre todo para desarrollar y crear arte circense. Después de este preámbulo, mis comentarios sobre este libro se van a dividir en 2 vertientes. Las fuentes documentales, la primera. La segunda, las líneas de investigación que abre esta obra más allá de la historia del circo en México. Escribir 2 tomos, cada uno de 300 páginas, con una sólida investigación documental, no debió de haber sido nada fácil para el autor. Y me cuestionaba, si este libro lo hubiera escrito hace 30 años, ¿cuánto se hubiera tardado? ¿En qué medida le ayudó la época digital en la que vivimos? Realizar una investigación de la segunda mitad del siglo XIX en la primera mitad del siglo XXI tiene sus ventajas, sobre todo en la consulta de fuentes en Internet y su localización en repositorios, catálogos y bases de datos, disponibles en la red, tanto de México como del extranjero. Pero no todos los documentos se encuentran digitalizados. También el investigador consultó fuentes en su formato original, físico. Por lo mismo, esta indagación trae consigo largas horas de trabajo de archivo físico y digital. Sergio menciona que realizó una investigación seminómada en la que indagó en 20 ciudades del país, siguiéndole los pasos al artista circense 160 años después. Algo pertinente de señalar es la diversidad documental que sustenta una investigación en artes escénicas, ya que no solo se vale de libros y publicaciones periódicas, sino de programas de mano, documentos de archivo. Ayer comentábamos la relevancia de estos documentos de archivo porque en su momento fueron documentos ocultos, no accesibles, que hoy día pues ya Sergio puede tener acceso a ellos. Invitaciones, cartas, mapas y muchos otros más. El doctor Miguel Ángel Vázquez establece una taxonomía de la documentación teatral, con cierto enfoque en los siglos XIX y en la colonia. Esta versa en quién o quiénes generaron las fuentes. De esta forma, en primer lugar están aquellas que realizaron los protagonistas: anuncios, programas de mano, documentos administrativos de las compañías. En segundo lugar, se encuentran los documentos oficiales, reglamentos, licencias, por mencionar algunos. Y en último lugar, pero no menos importante, están aquellas fuentes concebidas por terceros o particulares, en donde se incluyen los artículos en publicaciones periódicas, reseñas, libros, entre otros. López consultó todas estas fuentes documentales que hemos mencionado, de las cuales me parece que los artículos, críticas y reseñas en las publicaciones periódicas de la época aportaron una parte fundamental en la descripción de las funciones y de los actos circenses. Pero existen 2 tipos de fuentes en las que el autor indagó,
las cuales enriquecieron enormemente su trabajo y le permitieron un análisis con mayores elementos de la época: la novela histórica y las artes plásticas, pinturas, ilustraciones, caricaturas, grabados, entre otros. De la mano de novelas de escritores como Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Paino, Luis G. Inclán, entre otros, Sergio recurre a otra fuente documental del periodo, estudiando textos que le darán información sobre la vida cotidiana decimonónica, sus costumbres, diversiones, medios de transporte, vialidades, creencias y hábitos. Es decir, López interrogó a estos autores para poder lograr una interpretación y vinculación con la vida de Chiarini. En lo concerniente a las artes plásticas, además de las ilustraciones relativas específicamente a las artes circenses, imágenes de los circos, ilustraciones de los actos, que es lo que estamos viendo atrás de nosotros, de estos actos que se llevaban a cabo, el investigador realizó un entramado entre las obras de los pintores José María Velasco, Pedro Gualdi, Esiquio Iriarte, Eugenio Landesio y Casimiro Castro, en las que plasmaron los lugares en los que se había encontrado, en los que había estado y utilizado Giuseppe Chiarini para lograr establecer y desarrollar su carrera profesional en México. Por ejemplo, es fascinante la descripción de la litografía originalmente en color de Casimiro Castro, titulada Plaza de Morelos, antigua plazuela de Guardiola, de 1865, que está contenida en México y sus alrededores, en la que el autor hace una lectura arquitectónica, escultórica y de la vida cotidiana de la época, como la vialidad, la moda y el comercio. En esta obra se puede apreciar en una esquina el anuncio del circo de Chiarini. Las artes plásticas sirvieron de puente entre Chiarini y el autor para que finalmente los lectores podamos obtener una explicación más detallada del periodo de estudio. Otro reto al que se enfrentó el investigador es al que hoy denominamos fake news. Debido a la efervescencia política y a la falta de libertad de expresión, algunas de estas eran fácilmente comprobables porque iban en contra de los registros de los hechos históricos establecidos. Pero había otras falsas noticias de las que López se percata precisamente debido al trabajo minucioso en las fuentes documentales que realizó. El siguiente punto que quiero abordar en este libro son las líneas de investigación que van más allá de la temática principal. Podemos encontrar información acerca de otros tópicos. Sergio López aporta con sus indagaciones información sobre la historia económica, la historia de la vida cotidiana. Además, abarca la historia del vestuario militar. Siguiendo en el ámbito artístico, nos ofrece datos musicales acerca de quiénes eran los directores de orquesta en el circo. El recinto del circo de Chiarini se alquiló una temporada a la empresa italiana de ópera de Luis Donizetti. Gracias a ello, tenemos datos sobre esta rama musical. Además, nos brinda información sobre escenografía. Por ejemplo, en la citada compañía operística, trabajó como escenógrafo el pintor Manuel Serrano. El espacio también fue utilizado para presentar obras de teatro y no podemos dejar de mencionar las descripciones que hace el investigador sobre el vestuario en escena, la moda de la época y también de la arquitectura teatral. Otro tema que me parece muy relevante, que llamó mi atención, es el que también genera información para los estudios de género. Las mujeres en el siglo XIX trabajaron en el circo, eran artistas y presentaban actos de suma fortaleza y habilidad. Chiarini ofreció funciones femeninas. Y bueno, un caso particular para estos estudios de género es el de la jinete Ela Soyara. Ella pues se presentaba como mujer, era del circo Nixon, si mal no recuerdo, después se va a las filas de Chiarini y pues después se descubre que era un hombre llamado Samuel Yale, conocido como Mar. Entonces, este panorama también nos brinda de estudios de género el trabajo de Sergio.
Anoche repasaba mis notas y surgió otra línea, que es la de la prensa. Por ejemplo, no son las mismas publicaciones periódicas que consulta Sergio durante el Imperio que durante el juarismo. Además, Chiarini publicó 2 periódicos, El Eco del Circo y La Gaceta Hípica. Finalmente, quiero señalar que nos muestra también el tema de la política en el circo, lo que podemos interpretar como la política o los políticos van al circo, también el circo de la política en el siglo XIX, esta relación del circo con el poder. Estas líneas son algunas de las que he detectado. Cada lector, de acuerdo a sus intereses, tendrá otro análisis y seguramente detectará otros temas de su interés. Muchas felicidades, Sergio. Tu libro es de lectura amena. Se nota que escribes desde las bellas artes, como me lo dijiste, con la sensibilidad que tienes como actor, pero también con el trabajo de investigador. Lo leí como una investigación histórica novelada, aunque no tiene ficción. No es solo un texto para el ámbito académico, sino para cualquier persona que quiera leer sobre la historia de nuestro país, dialogando con la historia del circo en México. También está dirigido para quien desee descubrir personajes relevantes y poco conocidos como Giuseppe Chiarini. Estoy segura de que será otro de tus bestsellers del Citro. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Pues sí, esto me da pie, esto que mencionas al último, a decirles que quien no conoce a Sergio va a descubrir en el libro la manera en que él conversa. Uno quisiera escuchar a Sergio horas y horas enteras, porque nunca se le acaba la cuerda, ¿no? Si de repente hay que decirle, oye, ya. ¿No? Pero es que no es tan evidente que cuando se escribe se pueda escribir como uno conversa. Hay gente que es muy mala conversadora y ojalá que nunca escriba, ¿no? Pues en el caso de Sergio justamente tiene esa virtud de presentarnos, de compartirnos en su libro la manera en cómo él estructura sus conversaciones y verdaderamente es una dicha tener a la mano estas anécdotas, estas crónicas, entrelazar de un pasaje a otro, y cuando venimos a sentir ya estamos en una función de Chiarini y de repente ya estamos en la calle disfrutando un paisaje de la ciudad, pero todo eso en la gracia de Sergio dentro de su estructura conversatoria. Pues me toca justamente presentar ahora a la estrella de esta función, ¿no? Que es Sergio López Sánchez. Él es estudiante del doctorado en Historia por el Colegio de Morelos, maestro en Cultura Escrita por el Centro de Posgrado y Estudios Sor Juana, donde obtuvo, más les valía, mención honorífica por su tesis Un circo entre los fuegos de la guerra, Giuseppe Chiarini en México, 1864-1868. Desde 2000 es investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, CITRU, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ha editado, ilustrado y anotado la obra de otros autores mexicanos: Armando de María y Campos, Los payasos poetas del pueblo, en 2018. En colaboración con Julieta Rivas publicó Esperanza Iris, La Tiple de Hierro, Escritos 1, 2003. Coordinó los índices onomástico y de títulos para Historia del Teatro Principal de México, 1753-1931, y La Historia del Viejo Gran Teatro Nacional de México, de Manuel Mañón, publicado electrónicamente por el CITRU en el 2010.
Ha publicado Divertimentos capitalinos en el siglo XIX, visita guiada al Zócalo y a la calle 5 de Mayo, en el Teatro El Cuerpo y el Soberano, coordinado por Guillermina Fuentes, en 2018. En 2023 realizó la edición, notación, selección iconográfica y glosario para Mis Memorias, la obra así se llama, Mis Memorias de Andrés Ataide Arteche, publicado por Creática. Y esto es, entre otras, de sus colaboraciones que ha desarrollado. Pues le dejo la palabra a Sergio. Muchísimas gracias. Me toca a mí agradecer. Hoy pongo punto final a una etapa de trabajo en el CITRU que hoy se hace pública y es justo este libro, punto final, y vamos a la que sigue, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. El libro está muy bonito y va a ser más cuando exista. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Detrás de mi trabajo hay mucha gente que me ha ayudado en muchos sentidos, de muchas maneras. Quiero agradecer a Beatriz Mopomé, Antonio Huayek y José Octavio Sosa del Archivo Histórico del Palacio Nacional. Muchísimas gracias. Quiero hacer patente mi agradecimiento a Eric Carrillo y a toda la gente del Archivo Histórico de la Ciudad de México, sin lo cual este libro no existiría. A mis amigos, los payasos Fernando Hondal, Iván Vega Castillo, Raúl Zamora, Yes Macarena, ahí ahorita me acordaré, está Iván aquí, muchas gracias Iván. Ellos siempre están con nosotros en las presentaciones del CITRU y nos invitan a sus funciones y es un vínculo que establecemos del CITRU con el gremio al cual está destinado parte de este libro porque se puede leer también por afuera. Muchas gracias al Programa Internacional de Formación de Artistas del Circo y de la Calle. Aquí atrás del Teatro de las Artes hay un pabellón. Esa es una escuela de circo. Gracias a los estudiantes del PIFAC que andan por aquí. Gracias por venir. Gracias a Miguel Ángel Guzmán del grupo editorial Versal. Muchas gracias, Miguel Ángel, porque tienen un diplomado en redacción editorial y cuidado de la edición que me fue muy útil para la última etapa de esto, que es la etapa donde uno ya tiene que entregar el producto dentro del CITRU, gracias a mis compañeros del CITRU, porque cuidaron todo el proceso gracias a mi anterior director, Arturo Díaz Sandoval, a mi actual directora Rocío Galicia, a mi coordinador Luis Rodríguez, a Rodolfo Obregón, que es nuestro curador editorial, a Andrea, que le dio los primeros auxilios al texto de la corrección de estilo. Muy agradecido con Eduardo Cerdán y todo el personal y mis compañeros, mis compañeras del diplomado en escritura creativa. Por lo pronto, bueno, muchas gracias. Si se me pasó algo, perdón, es la cardionervia. Oriente, poniente, sur y norte. Esa es la orientación aproximada de este recinto. Hace 16 décadas llegó al puerto de Veracruz, 1864, en mayo de 1864, llegaron juntas 3 novedades. La primera novedad era el buque de vapor Barcelona. La novedad era que el barco estaba recién armado en España, lo habían mandado a La Habana y era el viaje inaugural del recorrido que haría durante muchísimos años el Barcelona, que era La Habana, Progreso, Cisal, El Carmen,
Veracruz y de regreso. Era el barco que comunica, uno de los vapores que comunicaba el Golfo de México con la isla de Cuba. En ese barco de vapor, venía la compañía circense que terminará el siglo XIX siendo la compañía circense más famosa en el mundo, la de Giuseppe Chiarini. Desembarca en Veracruz en mayo de 1864 y desembarca del vapor Barcelona. Y fíjense ustedes la velocidad de las comunicaciones. Hubo un suceso en Viena, cuya noticia corrió hasta una de las costas de Europa, se fue por el cable que cruzaba el Atlántico por abajo, el cable subterráneo. Ese cablegrama va a llegar a un periódico neoyorquino llamado La Crónica, un periódico neoyorquino que salía en español. Un ejemplar de ese periódico va a La Habana, desembarca y se embarca inmediatamente en este mismo vapor Barcelona, donde va a llegar a Veracruz Chiarini y ese periódico que ya estaba siendo esperado por el prefecto político que se llamaba Domingo Buró. En cuanto pudo, Domingo Buró se subió al barco, le entregaron el periódico, lo leyó, corrió al telégrafo, a la 1 de la tarde depositó un telegrama que llegó al Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México a las 7 horas de la noche con 45 minutos y que decía: Maximiliano de Habsburgo ha aceptado la corona del Imperio Mexicano. ¡Viva el emperador! Ese telegrama lo recibe el general Forey, que era el comandante de todo el ejército interventor que había enviado a estas tierras Napoleón III. Habiéndose enterado de esto, Chiarini, que venía nada más por 3 meses, decide que quiere construir un circo fijo en la Ciudad de México para recibir a los emperadores. Entonces va al ayuntamiento y pide permiso para construir un teatro fijo de madera, ni más ni menos que en el Zócalo. No les permitió y luego lo construye allí cerca y atraviesa todo el país en guerra y está en México durante 4 años. Llega por Veracruz y por acá por el noroeste, por Mazatlán, sale 4 años después, pocos días antes de que se embarcaran ya para salir definitivamente del país. Blas, ahorita me acordaré del apellido, perdón, Blas Orozco, estaba sentado en una plaza, en la Plaza Machado, en la adorada Plaza Machado de Mazatlán. Pasa el comandante Calvillo, saca la pistola y lo mata. Así. Ese es el final de Chiarini en México en esta época de guerra. ¿Sí? De eso trata el libro. Un circo que cruza un país en estado de guerra y un circo que quizá gracias a la guerra siempre estuvo lleno. Que quizá gracias a los balazos, a la sangre derramada, se convirtió en un refugio contra el espanto, contra el dolor. De eso va este libro que es para ustedes. Les agradezco mucho la presencia y platiquemos, pasemos a las preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, pues creo que nos deja en charola de plata las preguntas. Así que, sí. Ahorita va el micrófono. Juan Claudio Retes, ahí va el micrófono. Juan Claudio. Sí, ayúdame. No los conozco a todos. Gracias.
Juan Claudio Retes del CITRU, felicidades. Gracias. Un punto final muy, muy esperado. La verdad es que es un material fantástico. Y yo nada más quiero preguntar algo, porque yo tengo entendido, tuve la suerte de revisar el material en sus primeras etapas, y tengo entendido que se llama Circo en Llamas no nada más porque fue un circo que cruzó México en un estado de guerra, sino por una serie de detalles, ¿no? ¿Nos puedes hablar de eso, Sergio? Sí. De las grandes sorpresas de este proceso de investigación fue encontrar que Chiarini no solo había hecho un circo fijo, me refiero a un edificio de madera que pudiéramos decir que es el abuelo o el bisabuelo, por ejemplo, de la Arena Coliseo, ¿no? Por ahí va la cosa. Sí, igualito pero de madera. No solo había construido uno, construyó dos. Uno en la calle de San Agustín, que es República de Uruguay, entre 5 de febrero e Isabel la Católica, junto a lo que fue por muchos años la Biblioteca Nacional. Enseguida está un hotel y enseguida hay un estacionamiento. Ahí estuvo Chiarini. Y tuvo un segundo circo en la calle de Gante. Y, oh sorpresa, construyó un tercer circo en la ciudad de Puebla. ¿Sí? Ninguno de ellos existe ya. Y todo eso fue muy novedoso, ¿no? Sucede que el primer circo, el de la calle de San Agustín, se quemó. Y nunca se supo si eso era una venganza de los republicanos que lo veían como aliado del imperio. Nunca se supo si era un atentado de los católicos que se sentían muy ofendidos porque un centro de espectáculos se hubiera construido dentro de un exconvento. Nunca se supo si era... La cosa es que el periódico dijo manos criminales. Nunca se supo, ¿no? Y también sucedió que el Teatro de Puebla, el Teatro Circo de Puebla, también se quema, pero ese sí sabemos quién lo quemó. Lo quemó Porfirio Díaz, ¿no? Y para mí fue muy, muy sorpresivo. Yo decía, ¿y por qué apareció aquí Porfirio Díaz? Yo lo tenía ubicado en otra parte. El joven Porfirio Díaz, el héroe Porfirio Díaz, ¿sí? El entonces bien amado héroe Porfirio Díaz, el héroe del 2 de abril, ¿sí? Que todavía no llega a ser presidente y todo eso, que le prestó grandes servicios a la República, quema el circo porque para rescatar Puebla, él no puede avanzar porque le están tirando bala desde el exconvento de San Agustín también y del templo de San Agustín y no puede avanzar. Y entonces, porque estaban bien pertrechados ahí arriba, agarra una bala de cañón, le enreda un alambre con trapo, le pone aguarrás, lo enciende y vuela el circo de Chiarini. De modo que esa demolición sirvió para que cayeran los del ejército imperialista, ¿no? De ahí el título del libro. ¿Otra pregunta? Luis. Felicidades por el libro y por este punto que pones en este momento a este proceso. A mí lo que me gustaría ver es tu bitácora, tu cuaderno de trabajo. ¿Y por qué me gustaría verlo? Porque hay algo que a mí me atrapó desde el primer momento en que expusiste todo el material que tenías, todo el material, todos los documentos que tenías. Ya desde ahí hay un correlato de este proceso que es muy interesante y que da para hacer otro proyecto de investigación, porque la manera en que exponías todo el material que tenías, la forma en que ya desde ahí ibas narrando y que ibas hilando todo lo que después se materializaría en este texto,
me parece que es digno de estudio, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes Sí. mostrar esa bitácora, ese cuaderno de trabajo y contar sobre ese proceso del manejo con tus documentos. Gracias. Cuando haga trabajo de archivo, no olviden llevar guantes. Lupa. No se les pueden olvidar los lentes. Cubreboca y los documentos que lleguen a su casa, hay que limpiarlos con el cubrebocas. Hay que llevar registro de todas esas chambas, ¿no? Perdón, Charlotte me va a ayudar a hacer un performance aquí. ¿Ya te leí? Es el Códice Madrid, verdaderamente. Esta es la agenda. ¿Sí? No cabe. Ahí. Son 7 años de agenda. Ya, Charlotte, ya. Ya está ahí. Basta, está ahí. Es la salida de emergencia, Charlotte. Sí, ahí. Ya ven. Sí, luego lo guardamos. Bueno, ¿cuál sería la idea de esto? Es no perder el sentido de que la vida es continua. ¿Sí? Por eso hice ese biombo, porque el proceso de investigación es un proceso continuo e ininterrumpido, ni siquiera la pandemia, ¿no? La diferencia, y esta es la bitácora, ¿no? La diferencia entre la agenda y la bitácora es que la bitácora de este trabajo es a priori, es decir, yo digo, voy a ir a tal, es el futuro, ¿sí? El futuro a corto plazo y a mediano plazo. Esto no llega llega hasta diciembre de este año, todavía no salen las del 2025. Es decir, es la planeación. Voy a ir a la biblioteca, voy a buscar tal periódico, lo voy a encontrar, y como lo voy a encontrar, ahí va a estar la información que necesito porque yo soy del CITRU y va a estar, ¿no? Y acá en la bitácora queda lo que realmente pasó. Fue un fracaso ese viaje, no encontré el periódico, fui a Querétaro de manera inútil, etcétera, etcétera. Entonces aquí está el registro de lo que sí sucedió. ¿Qué es lo que hay que hacer que complemente? Pues ir al circo. Y al pan cotidiano. El viernes 14 de noviembre le envié el relato a Obregón para una propuesta de portadas para los tomos 1 y 2 del libro de Chiarini. La imagen al fondo es un mapa de la República Mexicana por Antonio García Cubas. Creo que la imagen va bastante bien con la idea de los viajes que está en el título, ¿sí? Y aquí están los boletos de los viajes, ¿sí? Del 14 y 15 de junio, revisión del capítulo 2, 15 y 16 de junio, el capítulo 3. Fui al circo a ver los clowns, me tomé foto con los clowns. Nosotros también fuimos. Uno de ellos está ahí, es Iván. Gracias, Iván. Aquí está el boleto, ¿sí? Cada vez que hay flores es un obituario. Está lleno de flores esto. O sea, cada vez que... Aquí es un amigo del alma que murió. Boletos del trolebús, todo lo que tenga que ver con viajes, aunque sea en la ciudad, aquí está. Fui a ver Eva Luna, un espectáculo circense, que fue el primer espectáculo de circo que se presentó en el Palacio de Bellas Artes hace 10, 15 días, ¿sí?
yo lo vi ahí arriba en la pista. Entonces, aquí está, este es Matías Romero. Aquí están anotadas mi primer cubrebocas de la pandemia. Escóndelo ahí. ¿Sí? Bueno, aquí es donde está no solo las acciones prácticas, sino los pensamientos, las sorpresas, las serendipias, los cáspitas, los recórcholis, los atiza, los zambomba. ¿Qué está haciendo Porfirio Díaz aquí? ¿No? Que además, fíjese, Porfirio Díaz, llegan los franceses, lo atrapan, lo meten a la cárcel, se escapa, lo vuelven a meter a la cárcel y se vuelve a escapar. Entonces, derrota a los imperialistas en Oaxaca, recupera Oaxaca para la República, avanza, recupera Puebla para la República, avanza, recupera la Ciudad de México para la República. Entonces, el héroe del 2 de abril, que viene de quemar, tal, y viene la pregunta, ¿qué hizo Chiarini cuando Porfirio Díaz cerca la ciudad? Después nos enteramos de que los caballos estuvieron muy bien todo el tiempo en el monte, en algún pueblito. Entonces es muy sorprendente porque entonces uno dice, para sacar 32 caballos de la ciudad, Chiarini tuvo que haber pedido permiso a las autoridades imperialistas que gobernaban la ciudad. Y después tuvo que haber pedido permiso a los republicanos para llevárselos al monte, ¿no? O sea, este señor no tenía límites, ¿no? Sí. Sacaron a los caballos, pero la gente de circo se quedó a vivir en el circo de Gante, que tenía cocina, y yo creo que eso les ayudó para sobrevivir los 60 días de que la ciudad estuvo cercada. Lo sé porque el circo se convertía en salón de baile y tenía restaurante para los bailes. Y la otra es porque durante la pandemia en Sinaloa se quedaron varados 35 circos. Y allí me enteré que esos circos sobrevivieron gracias a que sus cocinas, que eran cocinas para mucha gente, o sea, cocina casi industrial, transportable, les permitió vivir de vender pan en los pueblitos, ¿sí? Sí, en la pandemia. Entonces, ¿sí? Otra de los lazos, cuando fui a ver Les Clowns en el Teatro Hidalgo, por primera vez vi el acto de La bola en espiral, que es una de las primeras, ¿no? Y entonces es el mismo acto desde hace 60 años, el mismo, y es aterrador. Uno dice, se van a matar, se van a matar, se van a matar, y no se matan, ¿no? Pero la misma emoción debe haber sucedido en Chiarini hace 160 años. Bueno, estos dos instrumentos sirven para llevar un registro y un control de las tareas, ¿sí? De los pensamientos, de las ideas, de las ocurrencias, y un segunda vuelta es ¿por qué pienso lo que pienso? Es decir, ¿cómo estoy pensando? ¿Por qué hay un emperador que aparece aquí que no me cae muy bien? ¿Sí? Hay otro presidente republicano que anda huyendo con la carreta y el Archivo General de la Nación, sí, que me cae mejor, pero también tenía una dieta rica en bronce, ¿no? Entonces, todo eso va a hacer que uno termine cayendo en la cuenta de que Chiarini nunca pudo sustraerse de la realidad que lo circundaba, en ningún momento, y que por eso mismo tuvo que adaptar constantemente
su relación con la prensa, su relación con los espectadores y el dinamismo de esta empresa es impresionante. Y digo de esta empresa porque lo platicaba hace poco con Luis, mi coordinador, y le decía, te puedo asegurar, después de tantos años de trabajo, que no sé nada de Chiarini. Es decir, la persona Chiarini está completamente autodesaparecida. ¿Sí? Él es Chiarini y su hija. Sí. Esta foto esta foto es mexicana. Entonces no sabemos, solo conocemos sus acciones a través de la empresa. ¿Tenía buen genio? ¿Tenía mal genio? Debe haber sido un tirano espantoso, pero sepa, hacía chistes, hablaba bien el español, o sea, de la persona no sabemos nada, y es una época en el mundo donde las empresas están tomando los nombres de sus dueños y los dueños empiezan a desaparecer. ¿Sí? No sé si te respondí, Luis. Gracias. Bueno, bien. ¿Alguien más? Querida doctora Merlín, ahorita llega el micrófono. Se va acercando. Gracias. Bueno, yo quisiera deshacerme en felicitaciones desde el principio por la organización de la mesa, que está extraordinariamente cerca de toda la investigación del autor. Al CITRU por cobijar esta investigación profunda, y al investigador porque se ha hablado mucho aquí en la mesa de los procesos de investigación, cuál corresponde. Pero creo que todavía no se dice mucho acerca de esa actividad crítica de investigación del autor, en donde entra no solamente esos procesos de racionalización, sino también la intuición, la imaginación, esos estados de absorción, esos estados de asombro que forman parte de una investigación compleja, porque esta es una investigación compleja que abarca no solamente los terrenos sociohistóricos, sino los escénicos, los teatrales, los circenses, etc. Así que felicidades, mi querido Sergio. Gracias. Muchas gracias por este producto que esperemos ver pronto y tenerlo en la mano para disfrutarlo. Fuera del CITRU, algunos amigos me han preguntado y hasta me encargaron, ¿me traes, por favor, los 2 volúmenes? Voy a llegar con las manos vacías, pero espero que pronto esté la edición. Gracias. Gracias, Muchas Marcia. gracias. Gracias. Pues ¿Alguien muchas, más? sí, No. aquí yo, Sí, sí. Denise. Hola, buenas tardes. Felicidades a la mesa y muchas felicidades a Sergio. Yo tengo 2 preguntas para él, pero antes sí quisiera compartirles un poco lo que me sucedió con este trabajo fantástico de Sergio, porque considero que Sergio es un investigador nómada, es un investigador de a pie, es un investigador de la calle, en realidad. Y cuando yo terminé de leer esta investigación de Sergio, que es un trabajo tremendamente visual, en realidad, yo quedé de verdad plagada de todas estas imágenes vivas que nos va Sergio mostrando, esta cantidad de detalles
históricos, arquitectónicos, estéticos, hasta climáticos de aquella época, pues me iban, digamos, metiendo en esta historia que empieza a contar Sergio. Y bueno, no solamente eso, sino lo más impresionante era cómo Sergio detectaba el pulso de la gestión cultural de aquella época, cómo detectaba Sergio el pulso periodístico de aquella época. Y bueno, es fascinante, tan es así que en algún momento tuve la fortuna de hacerle una entrevista a Sergio, muy motivada por todas estas cosas que me despertaba la investigación, y me fui al centro en busca de estos vestigios de los que Sergio me compartía en la entrevista, y recuerdo haber estado parada ahí en la esquina de 5 de Mayo y Bolívar, donde hay una placa que dice: aquí se construyó el Gran Teatro Nacional, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba en la investigación de Sergio y se me venían todos estos personajes míticos, ¿no?, que Sergio nos va regalando en la investigación, que evidentemente, pues bueno, son personajes históricos. Miramón, que yo la verdad es que conozco a Miramón de otra manera gracias a la investigación de Sergio. Me empieza a caer bien, fíjense nada más, Maximiliano de Habsburgo y su caballo Alcaver, o no me acuerdo muy bien. Abdelkader, ajá. Bueno, Porfirio Díaz. Por ahí te quiero preguntar, Sergio, esta palabra que se utilizaba mucho de la clarinesca o la chairinesca. Eso es una pregunta que tengo ahí. Pero bueno, además, claro, o sea, todo el mundo que nos comparte de los quicapúes, de los maromeros, de los, bueno, en fin. Y ahí viene la otra pregunta, bueno, esta primera que te había hecho, y la otra, Sergio, era este espacio, este segundo emplazamiento del circo, que tú mencionas en el atrio del Templo de San Francisco, sí, ¿no? Donde está la actual torre latinoamericana, pero que ahí también tú mencionas estaba el templo de Moctezuma, que era zoológico, como especie zoológico, donde tenían estos animales, bueno, especies diversas, que servían un poco para entretener al tlatoani, ¿no? Entonces yo pienso, Sergio, en que también nos regalas las ciudades tienen una extraña manera de guardar los recuerdos, ¿no? Bueno, eso Sergio, comentarte. Y la tercera pregunta, en realidad es ¿por qué el circo, ¿no? ¿Qué te llevó a meterte a este mundo? Porque bueno, yo creo que después de estos libros tan maravillosos, siento que tú has dado cuenta, y por ahí lo digo, de que el circo es un país errante dentro de un circo, ¿no? Sí creo que este trabajo es una joya del periodismo y de la literatura. Como decía por ahí Claudia Jasso, es una gran crónica novelada. Y bueno, pues eso, Sergio, felicitarte mucho. Para mí fue un viaje este libro. Muchas felicidades y bueno, pues ahí están las preguntas. Muchas gracias, Denise. Bueno, no hay ficción, hay algunos recursos literarios, hay analepsis, prolepsis, hay elipsis, hay una planeación en la dosificación de la información. Sí hay una licencia literaria allí. Pongo la imagen de la fama, ¿sí? Es una alegoría, ¿no? Y la alegoría de la fama me permite explicar que es alada porque vuela, ¿sí? Que tiene una trompeta larga y una trompeta corta. La trompeta larga es la buena fama y la corta es la mala. La buena es la que esparce las buenas noticias y la mala las mentiras, los embustes. Y la fama funciona de ambas maneras y se le representa de pie sobre una esfera o con una esfera en la mano, lo cual significa, según los simbolistas, que la fama es ubicua.
El famoso está sentado aquí y es famoso en todo el mundo, ¿no? Entonces la fama de Chiarini era tal que él estaba en Guadalajara y lo que le pasaba en Guadalajara se sabía en La Habana y se sabía en Nueva York. Eso hizo que esta investigación fuera muy documentada porque los periódicos de muchas ciudades desaparecieron. Por ejemplo, cuando Porfirio Díaz cae preso en Puebla por segunda ocasión y lo llevan al edificio Carolino, que se llama hoy el exconvento de los jesuitas, él está mucho tiempo ahí en el edificio Carolino, donde está la biblioteca de la Fragua, ¿sí? Cuando Chiarini llega a Puebla, Porfirio Díaz ya está preso. Cuando Chiarini sale de Puebla, Porfirio Díaz sigue preso. Es decir, Porfirio Díaz no pudo haber visto el circo, ni modo que le dieran permiso. Puede decir, ahorita vengo, voy al circo. No, no lo vio. ¿Sí? Bueno, este joven, entonces tenía como 33 años, se consigue una cuerda y una daga para escapar por una de las esquinas del ex convento y se descuelga, ¿sí? Y huye. A los 2 días le escribe a los generales, sus amigos, ya me escapé, ahí me les uno, debo tener celoso a Chiarini por su escape con cuerda, ¿no? Y a otro amigo le escribe y le dice, ya me escapé, y si los otros, los que se quedaron ahí adentro, se ponen molestos conmigo porque no organicé una fuga masiva, es porque ellos no pueden escapar como yo, charínicamente. Entonces, no solo inventó el neologismo charínicamente, sino que me da la pista de que Porfirio Díaz nunca pudo decir Chiarini, siempre dijo Charini, y yo sospecho que nadie le dijo nunca Chiarini, Charini. Y además que le volaron la I, Charini, como charanda, como, ¿sí? Bueno, ¿cómo se enteró Porfirio Díaz de que estaba allí? ¿Sí? Por la fama, ¿sí? La fama de Chiarini se metía hasta en las cárceles, ¿sí? Y Porfirio Díaz se inventó porque sabía que ahí a 6 cuadras de su cárcel estaba un circo muy famoso. Entonces, eso creo que responde parte de la pregunta a lo de charínico, y de la parte literaria, que es eso de la idea de la fama, permite explicar o me facilitó resolver un asunto que me costó mucho trabajo, y es la multiplicidad de los sucesos simultáneos. Es decir, hay muchísimos sucesos que suceden al mismo tiempo. Chiarini está en La Habana mientras se está quemando su circo en la Ciudad de México. Chiarini está en la Ciudad de México mientras se está quemando su circo en Puebla. Cuando Chiarini está en Nueva Orleans, Benito Juárez está en tal parte. Entonces, hay unos saltos geográficos que van desde Mazatlán hasta Veracruz, La Habana, Nueva Orleans, Móvil, y trayectos en medio del mar. Entonces, eso el asunto de la fama es lo que me permite decir que era casi ubicuo, estaba en muchas partes al mismo tiempo, que el suceso de Oaxaca, yo me enteré de él por un periódico de Nueva York, ¿sí? Entonces, el asunto es que hubo periódicos como el de León, Guanajuato, por ejemplo, se lo llevó Manuel Doblado cuando iban a llegar los franceses, y como ya no lo podía cargar, lo quemó, ¿sí? Entonces, hay una parte del archivo de León, Guanajuato que no existe, ¿sí? Y varios Benito Juárez se llevó el archivo, ¿sí? Eso era muy frecuente para impedir que el invasor pudiera administrar la ciudad. Es decir, si el administrador no sabe cómo administrar, no sabe quién le debe. Y la guerra
pues consume dinero, ¿no? Y el ejército, hay que pagar al ejército y todo eso. Entonces, el ejército interventor lo pagaba México, no lo pagaba Napoleón III. ¿Sí? Entonces, los mexicanos pagaron el ejército que trajeron para que los invadiera. Entonces, lo que hacía la resistencia fue llevarse los archivos y ellos así no podían cobrar los impuestos. ¿Otra pregunta? Iván. Es que yo ya tengo rato levantando la mano. Bueno, me sumo, Elizabeth Gómez, del CITRU también. Me sumo a las congratulaciones que ya se han mencionado para la mesa, para el CITRU y en especial para nuestro maestro Sergio López, no solamente por esta obra, sino por todas las que ya anteceden y por las que van a seguir, ¿no? Tengo dos preguntas. El protagonista del circo que estás hablando, ¿es cierto que él era militar, fue militar? Y esa es una. La segunda es, él llega por aventura, como lo hacían algunas otras compañías, que creían que América era la riqueza cultural, etcétera, etcétera, y bueno, y llegaban a probar suerte. O vino por invitación de gobierno o de algún empresario. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Bueno, mientras le pasan el micrófono, es probable, cuando termina la Guerra de los 3 años, sale de México Miguel Miramón, llega a La Habana, va al circo y se presenta con Chiarini, platican y Chiarini lo invita al día siguiente para dedicarle una función. Es posible, no lo puedo mostrar, es una conjetura, que haya sido Miguel Miramón el derrotado presidente del bando conservador que perdió la guerra de Reforma. Todo empezó, esta guerra empieza cuando se separan la iglesia y el Estado y empiezan los balazos. Entonces, es posible que es Miguel Miramón el que le dijo, váyase a México, ahí va a haber un imperio y se va a poner la cosa muy bonita, ¿no? Pero no lo podremos saber. Lo que sí es un hecho es que Miguel Miramón y Giuseppe Chiarini se conocieron. Ahora, no era tan aventurero porque él se tenía que hacer responsable de 15 caballos que comían todos los días, ¿sí? Y se tenía que hacer responsable de una compañía de 30 personas que tenían que comer, cenar y desayunar todos los días. Entonces se las vio muy difíciles porque él tardó 2 meses en dar su primera función por trabas burocráticas. Muchas felicidades, Sergio. Normanelli García del CITRU. Dentro de lo que me está generando todo esto, y en mi época como profesora de Historia de México, cómo me habría gustado haber tenido esta herramienta para poderla compartir en ese momento con mis alumnos, que ojalá y también en este momento esté disponible para que forme parte de esto que es tan significativo y tan importante de la historia patria que tenemos, porque son anécdotas y son hechos que muy reales dentro de la situación tan a veces fóbica que le agarran a la historia. Esto creo que sería una herramienta fabulosa. Y muchas felicidades, por eso me invita y me motiva mucho a esperar con ansia que ya pueda yo tener la oportunidad de leerlo. Y una pregunta que me surge es justamente viendo esta imagen y de lo que él significó, que mencionas que es su hija, herederos o parte de su historia, de su legado, quedó directa, porque entiendo que hay influencia para todos los otros circos que se han seguido generando. Pero entiendo que dices que no se sabe más de él, tuvo más familia, descendientes, herencia, que pudieran ellos
haber dado algo, aportar, continuar, o se perdió, o qué sucedió? Es mi pregunta. Tuvo una hija con la señora Josephine, que al ser esposa de él pasó a ser Josephine Chiarini. La hija se llama Josephine también. No sé más de ella. Sale de México, se va a San Francisco. Cuando llega a Argentina y a Brasil, sucede que tiene un hijo con su esposa mexicana. Y de su esposa mexicana no sabemos nada hasta Brasil, ¿no? Porque en los programas de mano aparece la señora Ruiz de Chiarini, ¿sí? Y esa señora Ruiz de Chiarini jamás apareció en los periódicos de acá, aparece allá. No encontraron la tumba, ¿sí? No sabemos dónde está. Y a partir de eso me regreso un poco, que quedó inconclusa una cosa aquí con Denise, perdón. Si ustedes están en la Casa de los Azulejos, en Madero, enfrente hay una arcada que es lo único que queda de esa parte del exconvento, ¿sí? Y en la parte que está entre el templo de San Francisco y el templo de Valvanera y la torre latinoamericana, ahí estaba el atrio. Ahora está así, pero antes estaba plano. Y ahí Chiarini tuvo una escuela ecuestre en el atrio de San Francisco. Entonces, ustedes, el templo de San Francisco, la fachada principal, la entrada frontal original, se le destruyó todo el retablo de cantera que tenía, y la entrada principal está clausurada, ya se cegó. Ahora hay que entrar por el pequeño templo de Valvanera de manera lateral, y luego uno entra al templo de San Francisco. El templo de San Francisco fue desacralizado, es decir, se sacó el altar, los paramentos, toda la cosa sagrada, y quedó el mero edificio. Ese edificio fue la caballeriza del circo de Chiarini. Ha sido más profanación de lo que hablábamos ayer, ¿no? Entonces, eso tenía muy indignados a los católicos, que se sentían despojado con la separación de la Iglesia del Estado y el uso de los exconventos para este tipo de cosas. Imagínense ustedes la caballeriza en el templo ¿sí? El templo ya estaba vacío, ¿no? Pero la gente se sentía mal de que y los liberales radicales decían, ¿pero qué se quejan? ¿Que no empezó todo en un pesebre? ¿No? Bueno, entonces, sí, ya. No, nomás. Bueno, les digo ese templo, ese convento, que es el convento más antiguo de América, sí, se construyó sobre la Casa de Fieras y Jardín Botánico de Moctezuma. de Moctezuma. Así es. Bien. Sí, después. Sí, la de San José de los Naturales. ¿Hay una pregunta? Sí, sí. Okay. Primero, darte las gracias porque... Al micrófono para que quede grabado, gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Gracias porque siempre es importante e interesante hablar sobre el circo, sobre el payaso en esta aula magna. Gracias por esa investigación, y yo quisiera agradecerte por tomarte la foto con nosotros en Le Clowns, que es el homenaje al payaso. Y dime, aparte de los poetas payasos, los payasos poetas del pueblo, en esta investigación, ¿qué encontraste acerca de los herederos de la comedia del arte, del Buffon, del Pagliacci? Llegan en la compañía de Chiarini en el barco, en el Barcelona con ellos, contrata gente que hace comedia, que son bufones, truanes para la compañía de él. ¿Encontraste algo? Me interesaría muchísimo saberlo. No, solo trae a un payaso cubano, después contrata a un payaso mexicano, y por obvias razones cuando se va, y él lo dice así en las crónicas, él lo anuncia así, cuando se va a Nueva Orleans, dice que por naturales razones tiene que contratar a un clown de habla inglesa. Y esto es porque en los espectáculos de circo es el payaso
el que se comunica directamente con el público. Vengan a la función de mañana, nos quedan tantos tiempos, y ahora con ustedes, tal, es el que se pone de enfadoso con los caballeros espantosos o con las bellísimas damas del bello sexo, es el que se mete con el público en su idioma, ¿sí? Entonces es importante también decir que todos los payasos de esa época eran letrados, ¿sí? Porque la lengua era su principal, bueno, unos modos de comunicación, y muchos de ellos eran versificadores y también versificaban los de Chiarini, pero de los otros no tengo información. Gracias. Bien, gracias. Pati. Muy rápido. Patricia Ruiz Rivera del Citru. Sergio, felicidades. Te entiendo que a veces uno tiene un tema por 20 años o 10 años y llega un momento o una necesidad de cambiar el tema, porque empezó tu intervención diciendo punto final. Entonces, la duda que me surge, porque estamos juntos en un seminario y porque somos compañeros y amigos, es hacia dónde va Sergio como investigador de las artes escénicas. Y muchas felicidades a quien ideó estas jornadas de festejo, porque a mí lo que me encantó, bueno, los que hemos estado los 3 días, es como dijeron ayer, como dijeron en la mesa, no sé qué, como que se hiló todo el discurso, ¿no? Y anda flotando por todos lados. Felicidades al Citru por estos 43. Y Sergio, pues ahí. Muchas gracias. ¿Tiene que hablar Rocío ahorita? Sí, pero pues responde si quieres. ¿Termina? Sí, responde si quieres. Sí, punto final para esta etapa. Ya estoy muy avanzado en Esperanza Iris volumen 2. Después quiero hacer las memorias de un actor en gira, que a mí me gusta mucho irme de viaje con los actores del siglo XIX, de viaje documental, me refiero, ¿no? Entonces hubo un actor que anduvo por el norte y el noroeste de México, que anduvo de gira y dejó sus memorias. Entonces, esto es porque en la línea de historia hemos hablado mucho que no siempre la palabra México se refiere a la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, a veces también el teatro sucede fuera de la capital. Entonces, por eso, les adelanto, eso es un plan que seguirá muchos años después, no sé cuántos. Chiarini regresa a México 20 años después. Ya no es un circo de carromatos, de carretas, de diligencias, ya es un circo de tren, ya no es un país que se alumbra con petróleo o con aceites, ya es un país con electricidad, es un Chiarini que está a punto de ver el cine. Entonces es otro mundo, eso es 20 años después y algún día lo haré, pero eso es muy a futuro. Bien, gracias. Bien, antes de dar la palabra a Rocío, solo 2 mensajes que nos han enviado por Facebook. Gil Vieira dice: muchas felicidades, querido Sergio, siempre es un placer escuchar y leer el proceso de tus investigaciones. Qué joya de mesa. Gracias. Sergio Arturo Joney dice: además de sus publicaciones amenas y rigurosas, nos muestra una bitácora libro de arte que es patrimonio documental artístico de sus anotaciones. Muchas felicidades. Y pues le doy la palabra a Rocío. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues primero agradecer a todas las personas que nos han acompañado aquí y también a través de la transmisión que ha hecho generosamente, cálidamente Canal 23. Agradecer al Centro Nacional de las Artes, como siempre, por apoyar estas actividades y decir que estamos felices verdaderamente la comunidad del Citru, porque en estos 3 días nos hemos encontrado con nuestros compañeros, con las investigaciones, con esos
puntos de encuentro, ese sentido que hacen esas investigaciones, porque somos una comunidad, y una comunidad que cumple 43 años. En los estudios de creatividad se dice que a partir de los años 40 es cuando empieza a despegar en realidad todo el genio creativo, cuando hay una maduración de las ideas. Y si lo aplicamos a lo que es el CITRU, pues creo que tendríamos que decir que estamos empezando este periodo tan importante que tuvo una gestación larga, que no se empieza hoy y se borra el pasado, sino al contrario, llegamos aquí precisamente por una historia muy larga de esfuerzos continuados, de etapas muy luminosas, otras etapas oscuras, momentos difíciles, momentos decisivos. Es verdaderamente significativo que en esta fecha nos acompañe la doctora Socorro Merlín. Ha estado muy festejada por todos nosotros porque la entendemos como un grandísimo pilar de nuestro centro de investigación, y le agradecemos mucho, doctora Merlín, que esté aquí con nosotros, porque usted es parte de esta historia que sí vamos a construir. De verdad que es necesario construir la historia de este Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es importantísimo porque es sui generis en América Latina. Es importantísimo porque quienes han visto estos 3 días es apenas una pequeña muestra de todo el potencial que tiene nuestro centro. No hemos mostrado todo porque nos estamos reservando para el aniversario número 44. Agradecer específicamente al doctor Arturo Díaz, que está aquí también acompañándonos, otro pilar indispensable, porque él prácticamente se echó una gestión de 10 años, entonces en 43 años, prácticamente 10 ha estado ahí Arturo, por eso digo que son pilares importantísimos. Está también Rodolfo Obregón, que también fue director del CITRU, que hace un rato nos tomamos una foto, los 4 directores que estamos aquí, y eso habla de la comunidad que somos. Rodolfo, además de la contribución que hizo como director del CITRU, pues sigue contribuyendo con todos estos libros que por el momento no tenemos, que ahora vieron un work in progress y que es una estrategia de difusión para que estén con tantas ganas esperando los libros. Bueno, eso decimos ahora. Bueno, entonces esto es el CITRU, estamos muy emocionados, han sido unas jornadas muy interesantes, muy estimulantes sobre todo, y en ese sentido extiendo mi agradecimiento pues al trabajo que no se ve, y si no se ve es porque está muy bien hecho, que es de la coordinación de difusión. Particularmente pues a quienes han estado aquí, Araceli Rebollo, Araceli Basilio, Andrea Garza, Gonzalo Herrerías, en fin, o sea, todos, no quiero que se me olvide nadie. Isis, por favor, Isis, que también es importantísimo, o sea, todos han estado aquí haciendo este trabajo de esta comunidad que somos el CITRU. Y además quiero decir que todos los trabajos que están aquí, todos tenemos un poquito que ver en eso, porque hemos leído los textos, porque los hemos revisado, porque hemos hecho comentarios, porque finalmente pues es el trabajo de todos, y que aplaudimos enormemente los trabajos que se han presentado. Creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que han sido mesas muy estimulantes, que hemos visto una riqueza muy grande de la investigación teatral de estos 43 años del CITRU, que festejamos verdaderamente. Y bueno, pues agradecerles también a todos ustedes, porque ahora también son parte de la comunidad del CITRU, como espectadores y como lectores de los trabajos. Entonces, bueno, no me queda más que pues agradecer la presencia, el trabajo de todos, y bueno, pues siendo las 14:49, dar por concluidas estas jornadas Investigación sin Fronteras. Muchas gracias a todos.
Y ya están invitados al aniversario 44. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de México.